A lo largo de la historia, pocos libros han marcado tanto el rumbo de la humanidad como la Biblia. Sus relatos no son simples palabras en un pergamino antiguo, son memoria, son raíz, son testimonio de un pueblo que descubrió en su caminar el encuentro con Dios. Sus páginas nos hablan de profetas y reyes, de hombres y mujeres que, en la grandeza o en la fragilidad, fueron protagonistas de una historia eterna. Y lo más sorprendente es que muchos de esos lugares donde sucedieron los hechos narrados siguen existiendo hoy. Son ciudades, montañas, valles y mares que aún respiran, que aún guardan entre sus piedras y sus paisajes el eco de lo sagrado. Lugares donde los peregrinos pueden caminar, mirar y sentir que el pasado se vuelve presente. En este recorrido, exploraremos 10 de los sitios bíblicos más emblemáticos que sobreviven hasta nuestros días. Desde Jerusalén, corazón espiritual de la fe, hasta el misterioso Mar Muerto, desde Belén, cuna de la esperanza, hasta Efeso, donde resonó la voz de los apóstoles. Cada uno nos contará no solo lo que la Biblia relata, sino también lo que hoy permanece como testimonio vivo de esa historia. Prepárate para un viaje donde la arqueología y la fe se entrelazan, donde el polvo del camino se convierte en memoria, y donde cada piedra nos recuerda que la Biblia no es un libro distante, sino una historia que sigue latiendo en la tierra misma. 1. Jerusalén. Jerusalén, una ciudad donde el tiempo parece haberse detenido. Caminar por sus calles es recorrer más de 3 milenios de historia viva. Situada en las colinas de Judea, en la actualidad es un punto de encuentro y también de tensiones, pues en ella conviven, a veces de manera difícil, las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo, judaísmo, cristianismo e islam. Sus murallas, reconstruidas en distintas épocas, guardan dentro un mosaico de callejuelas, mercados y templos que narran la memoria de la humanidad. La Biblia la presenta como el corazón espiritual del pueblo de Dios. Fue conquistada por el rey David alrededor del año 1000 a.C., quien la convirtió en la capital de Israel. Allí su hijo Salomón construyó el majestuoso templo, que sería conocido como la morada de la presencia divina. El Salmo 122 nos recuerda la centralidad de la ciudad, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están dentro de tus puertas, Jerusalén. Con el paso de los siglos, Jerusalén fue testigo de la predicación de los profetas, del exilio y del regreso del pueblo de Israel. Pero, para los cristianos, la ciudad adquiere un significado único, es el escenario de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí, en el huerto de Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre en la angustia de la oración. Aquí fue llevado prisionero, juzgado y condenado. Aquí recorrió la vía dolorosa, cargando la cruz hasta el Gólgota. Y aquí, finalmente, resucitó, abriendo para el mundo un nuevo horizonte de vida. Hoy en día, los peregrinos pueden recorrer todos esos lugares. El Monte de los Olivos, que ofrece una vista imponente de la ciudad, guarda entre sus laderas la Basílica de la Agonía, también llamada de Getsemaní. En el centro de Jerusalén, la vía dolorosa serpentea entre calles estrechas hasta llegar al Santo Sepulcro, iglesia que guarda el Calvario y la tumba vacía de Cristo. Y en la explanada del templo, aún permanece en pie el Muro de los Lamentos, último vestigio del gran santuario destruido en el año 70 después de Cristo. Miles de judíos de todo el mundo vienen aquí a orar, insertando entre las piedras sus plegarias escritas. Jerusalén no es solo un lugar físico, sino un símbolo eterno, es la ciudad donde el cielo tocó la tierra, donde la historia y la fe se entrelazan, donde el pasado y el futuro se funden en promesa. 2. Belén. Belén, una ciudad pequeña en tamaño, pero inmensa en significado. Está situada apenas a 9 kilómetros al sur de Jerusalén, entre colinas que han sido testigos de rebaños y pastores desde tiempos antiguos. Hoy pertenece a Palestina, y pese a los desafíos políticos, mantiene su identidad como el lugar del nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento, Belén ya era conocida como la ciudad de David. Aquí fue ungido el joven pastor que se convertiría en el gran rey de Israel. Pero es en el Nuevo Testamento donde Belén se convierte en el centro de un acontecimiento que cambiaría la historia para siempre. El Evangelio de Lucas narra, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Lucas 2:7. El contraste es conmovedor,
el Salvador del mundo, esperado por generaciones, nace en la humildad de un establo, rodeado de animales y visitado por pastores sencillos. Y a la vez, la gloria se revela, una estrella brilla en el cielo y conduce a los magos de Oriente, que llegan para adorar al niño con regalos de oro, incienso y mirra. Hoy, Belén conserva ese recuerdo en la Basílica de la Natividad, una de las iglesias más antiguas del mundo, construida en el siglo IV por mandato del emperador Constantino. En su interior, una gruta marca el lugar exacto donde, según la tradición, nació Jesús. Los peregrinos descienden al sitio y se arrodillan ante una estrella de plata incrustada en el suelo, que lleva la inscripción en latín: aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Cerca de allí, se encuentra el campo de los pastores, donde se dice que los ángeles anunciaron la buena noticia: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Este campo, tranquilo y abierto, conecta a los visitantes con la sencillez de aquella primera Navidad. Belén sigue siendo, hoy y siempre, un recordatorio de que la grandeza de Dios se manifiesta en la humildad de lo pequeño. 3. Nazaret. En lo profundo de Galilea se encuentra Nazaret, una ciudad que en tiempos de Jesús era apenas una aldea olvidada. Tanto que uno de los discípulos, Natanael, se preguntaba: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Y sin embargo, allí comenzó la historia más grande jamás contada. Nazaret fue el hogar de la Sagrada Familia. En sus casas y calles creció Jesús, aprendió el oficio de carpintero junto a José, y vivió una infancia oculta pero llena de la gracia de Dios. Fue en este lugar donde el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:28,31. Hoy, Nazaret es una ciudad vibrante en el norte de Israel, con una importante población cristiana. En su centro se levanta la imponente Basílica de la Anunciación, construida sobre lo que la tradición considera la casa de María. Sus muros están decorados con mosaicos donados por distintas naciones que representan a la Virgen en estilos culturales diversos. Cada uno recuerda que la maternidad de María es universal, que su sí resonó para toda la humanidad. Muy cerca, la iglesia de San José recuerda el taller del esposo de María, donde Jesús aprendió a trabajar con la madera. Y la fuente de María, un manantial antiguo, se asocia a la vida cotidiana de la familia en sus días en Nazaret. Nazaret nos habla de lo oculto y lo sencillo. Antes de los milagros y las multitudes, Jesús vivió 30 años de vida silenciosa en esta ciudad. Una vida ordinaria, que nos enseña que en lo cotidiano también se encuentra lo divino. 4. Mar de Galilea. El mar de Galilea, en realidad un lago de agua dulce, se extiende rodeado de colinas verdes en el norte de Israel. Su belleza es serena, pero sus aguas guardan historias que han marcado la fe cristiana. Fue en estas orillas donde Jesús llamó a los primeros discípulos, pescadores sencillos que lanzaban sus redes. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Aquí predicó a las multitudes, curó enfermos y reveló el reino de Dios. Sobre estas aguas caminó en medio de la tormenta, sorprendiendo a sus discípulos con su poder. Aquí también calmó los vientos y el mar, mostrando que la creación obedece a su voz. Y no lejos de la orilla, en un monte cercano, pronunció el sermón de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Hoy, el mar de Galilea es un lugar de peregrinación. En Capernaum, conocido como la ciudad de Jesús, se pueden visitar las ruinas de una sinagoga del siglo I y la casa del apóstol Pedro. En el Monte de las Bienaventuranzas, un santuario rodeado de jardines recuerda las palabras del sermón. Y en Tabga, mosaicos antiguos con panes y peces evocan el milagro de la multiplicación. Al navegar sus aguas, los peregrinos sienten lo mismo que los discípulos en su tiempo: el lago se convierte en un espejo de fe, donde lo ordinario se transforma en extraordinario. 5. Monte Sinaí. En medio del desierto de la península del Sinaí se alza una montaña imponente, el Monte Sinaí, también conocido como Horeb. Este lugar es testigo de uno de los encuentros más trascendentales entre Dios y la humanidad.
Aquí, según el libro del Éxodo, Moisés subió al monte envuelto en fuego, nubes y truenos, y recibió directamente de Dios las tablas de la ley. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía violentamente. Éxodo 19:18. Fue en este lugar donde se selló la alianza entre Dios y su pueblo, donde Israel recibió los 10 mandamientos, base de la moral y la fe de generaciones enteras. Hoy, en la base del monte se levanta el monasterio de Santa Catalina, construido en el siglo VI. Este monasterio ortodoxo guarda una de las bibliotecas más antiguas del cristianismo, con manuscritos únicos. Peregrinos de todo el mundo ascienden hasta la cima del monte, muchas veces de madrugada, para contemplar el amanecer desde el mismo lugar donde Moisés habló con Dios. El silencio y la inmensidad del desierto hacen que la experiencia sea profundamente espiritual. El monte Sinaí es, aún hoy, un símbolo de encuentro con lo divino. Un recordatorio de que la fe no solo se hereda, sino que se renueva en la escucha de la voz de Dios. 6. Monte Nebo. En la actual Jordania se levanta el Monte Nebo, un lugar cargado de emoción y promesa. Desde su cima, la vista se abre hacia el valle del Jordán, el mar muerto y, a lo lejos, Jerusalén. Aquí, según el libro del Deuteronomio, Dios permitió que Moisés viera la tierra prometida antes de morir. Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, y contempla la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel. Deuteronomio 32:49. Moisés no entró en la tierra, pero desde este punto pudo contemplar la culminación de la larga travesía del pueblo por el desierto. Hoy, en la cima del Nebo se levanta una basílica memorial dedicada a Moisés, con hermosos mosaicos bizantinos que representan escenas de la vida cotidiana y de la fe. Desde el mirador, los visitantes pueden revivir la emoción de aquel momento bíblico, viendo con sus propios ojos el horizonte que se extiende hacia la Tierra Santa. El Monte Nebo es un lugar de contemplación y esperanza. Nos recuerda que la vida de fe es un camino, y que, aun cuando no veamos plenamente las promesas cumplidas, Dios es fiel y siempre nos deja vislumbrar su plan. 7. Jericó. A orillas del valle del Jordán se encuentra Jericó, considerada la ciudad más antigua habitada de la tierra. Sus restos arqueológicos revelan miles de años de historia, pero la Biblia la recuerda sobre todo por un episodio singular. Fue aquí donde Josué y el pueblo de Israel conquistaron la ciudad después de cruzar el Jordán. Según el relato, marcharon durante 7 días alrededor de las murallas, y al sonar las trompetas, los muros cayeron, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran voz, y el muro se derrumbó. Josué 6:20. Siglos más tarde, en tiempos de Jesús, Jericó volvió a aparecer en la narración bíblica. Aquí sanó al ciego Bartimeo, devolviéndole la vista. Aquí también encontró a Zaqueo, el recaudador de impuestos que, al ser transformado por el encuentro con Cristo, prometió devolver lo robado y ayudar a los pobres. Hoy, Jericó conserva sitios arqueológicos como Tel Sultán, donde pueden verse los restos de murallas antiguas. En el cercano Monte de la Tentación, se recuerda el ayuno de Jesús durante 40 días, cuando fue tentado por el diablo. Los peregrinos pueden visitar un monasterio colgado de la montaña, un lugar que evoca la soledad y el sacrificio. Jericó nos habla de victorias imposibles, de muros que caen no por la fuerza humana, sino por la fe. Y también nos habla de transformación personal, porque en sus calles un hombre pequeño de estatura, Zaqueo, abrió su corazón y encontró la salvación. 8. Capernaum. Capernaum fue, durante el ministerio público de Jesús, su lugar de residencia. Situado a orillas del mar de Galilea, era un pueblo pesquero y comercial. El Evangelio lo llama la ciudad de Jesús, Mateo 9:1. Aquí Jesús predicó en la sinagoga y realizó muchos de sus milagros. Sanó al siervo de un centurión romano, liberó a endemoniados, y en la casa de Pedro curó a su suegra. También aquí resucitó a la hija de Jairo y enseñó sobre el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51. Hoy, las ruinas de Capernaum permiten imaginar esa vida antigua. Se conserva una sinagoga de piedra blanca del siglo IV,
construida sobre otra más antigua donde Jesús probablemente enseñó. Cerca de allí, la tradición marca la casa de Pedro, sobre la cual se construyó una iglesia moderna. El lugar está cuidado por franciscanos y recibe cada año miles de peregrinos. Capernaum nos recuerda que Jesús no fue un personaje lejano, sino que caminó por pueblos concretos, habló a personas sencillas y cambió vidas en lugares cotidianos. 9. Efeso. En la costa de Turquía se encuentran las ruinas de Efeso, una ciudad que en la antigüedad fue uno de los grandes centros comerciales y culturales del mundo grecorromano. Con su teatro, su biblioteca y sus templos, Efeso era un símbolo de riqueza y poder. La Biblia nos cuenta que Pablo vivió allí durante varios años, predicando el Evangelio y fundando una comunidad cristiana. Su predicación causó tal impacto que algunos artesanos, que fabricaban estatuillas de la diosa Artemisa, se sintieron amenazados y provocaron disturbios. En el Gran Teatro de Efeso, con capacidad para 25.000 personas, la multitud gritaba, «Grande es Artemisa de los Efesios». Hechos 19:28. Más tarde, el Apocalipsis dirigirá una carta a la iglesia de Efeso, exhortándola a no perder su primer amor, Apocalipsis 2, 1, 7. Hoy, Efeso es uno de los yacimientos arqueológicos mejor conservados. Los visitantes pueden recorrer el teatro romano, la majestuosa biblioteca de Celso y las calles de mármol. También se encuentran restos de la Basílica de San Juan, construida donde, según la tradición, está enterrado el apóstol. Efeso nos habla de la tensión entre la fe y el mundo, de cómo el mensaje del Evangelio desafió los ídolos de la cultura de su tiempo y ofreció un camino nuevo. 10. Mar Muerto. Finalmente, descendemos al lugar más bajo de la tierra, el Mar Muerto, a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Sus aguas, 10 veces más saladas que las del océano, no permiten la vida animal, pero ofrecen un paisaje único. La Biblia sitúa en esta región las ciudades de Sodoma y Gomorra, destruidas por su pecado, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del cielo. Génesis 19:24. También en sus desiertos cercanos, David se escondió de Saúl en las cuevas de En-Gadi. Hoy, el Mar Muerto es un lugar turístico y de peregrinación. En Qumrán, se hallaron en 1947 los famosos rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que han confirmado la antigüedad y fidelidad de las Escrituras. En las cuevas de En-Gadi, los visitantes pueden recorrer senderos que recuerdan la huida de David. Y bañarse en sus aguas es una experiencia única, el cuerpo flota sin esfuerzo, recordando que este mar, aunque muerto, guarda vida en la memoria espiritual. El Mar Muerto nos recuerda la fragilidad humana, pero también la permanencia de la palabra de Dios, que se conserva como un tesoro en medio del desierto. Hemos caminado por tierras sagradas, por ciudades y montañas que aún guardan el eco de la Biblia. Estos lugares nos recuerdan que la historia de la fe no quedó en el pasado, sigue viva hoy, esperando ser descubierta en cada corazón.